Veamos el siguiente problema. Los ingresos anuales de los ejecutivos de una multinacional se distribuyen normalmente con media 45.000 euros y desviación típica de 3.000 euros. Si se elige un ejecutivo al azar, se pide calcular las siguientes probabilidades. A, de que sus ingresos anuales sean superiores a 50.000 euros. B, de que sus ingresos anuales estén comprendidos entre 42.000 euros y 46.000 euros. C, de que sus ingresos anuales sean inferiores a 39.000 euros. Y el apartado D te pide que, sabiendo que la probabilidad de que sus ingresos anuales sean superiores a una determinada cantidad es del 1%, es decir, que la probabilidad te da una probabilidad del 1%, te pide que cuál es la cantidad. ¿Qué cantidad? Es sabiendo que la probabilidad de que los ingresos anuales sean superiores a una determinada cantidad del 1%, esa probabilidad del 1%. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que ver nosotros es que es un problema donde se modela mediante la función de distribución normal de media, lo pongo aquí, de media, 45.000 euros, y desviación típica 3.000 euros. Es decir, esta normal la tendremos que tipificar. ¿Y cómo la tipificamos? Mediante la siguiente transformación. Tenemos que transformarla en una normal estándar. Pues ¿cómo? Mediante la transformación z igual a x menos nu, que es la media, entre sigma, que es la desviación típica, y en nuestro caso sería pues x menos 45.000, que es la media entre la desviación típica, que es 3.000. Muy bien, pues haciendo esta primera parte, que es la tipificación, vamos a hacer ahora el apartado A. El apartado A nos dice que calculemos la probabilidad de que sus ingresos anuales, pongo aquí, sean superiores, sean mayores que 50.000 euros. ¿De acuerdo? Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues, antes que nada, lo que tenemos que hacer es tipificar. Pues decimos que la probabilidad de Z es menor que, ¿cuánto vale X aquí? Pues sería 50.000 menos 45.000 y todo dividido entre 3.000. ¿De acuerdo? ¿Y eso cuánto sale? Pues si tenemos aquí que es 50.000 menos 45.000, que nos saldría 5.000 entre 3.000, pues sería lo mismo que poner que la probabilidad de Z, si dividimos 5.000 entre 3.000, nos sale que es Z mayor que 1,67. ¿De acuerdo? Pues nos vamos ahora a la tabla de la normal, pero antes tenemos que ver una cosa, que es Z mayor que 1,67. Es decir, la tabla de la normal nos da valores desde menos infinito hasta un determinado valor de Z. Es decir, Z menor, no mayor. Pero sabemos que si la probabilidad de que Z sea mayor que 1,67 es igual que poner que 1 menos la probabilidad de Z menor que 1,67. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a buscar ahora la tabla de la normal, la probabilidad para Z menor que 1,67. Si vamos y lo miramos, fijamos que sería, fijaros, 1,6 y 0,07 nos da una probabilidad de
0,9525. ¿Lo veis? Pues entonces lo pongo aquí y digo que sería igual a... Lo pongo aquí. 1 menos, hemos dicho que es 0,9525. Y esto, si lo restamos, sale que es 0,0475. ¿Qué quiere decir entonces? Que el 4,75% de los ejecutivos, el 4,75% de los ejecutivos, pues gana más de 50.000 euros anuales. Pasemos ahora al apartado B. El apartado B nos dice que calculemos la probabilidad de que sus ingresos anuales estén comprendidos entre 42.000 euros y 46.000 euros. Es decir, calculemos la probabilidad de que X esté comprendida entre 42.000 euros y 46.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tipificar. Nuestra normal es normal de 45.000 euros de media y 3.000 euros de desviación típica. Pues ponemos entonces que la probabilidad de, pongo aquí, 42.000 menos 45.000 entre 3.000 menor que Z y Z menor que, tipificamos también, sería 46.000 menos 45.000 entre 3.000. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si calculamos, vemos que es, aquí igual, calculamos y digo que la probabilidad 42.000 menos 45.000 es menos 3.000, entre 3.000 sería menos 1, menor que Z, menor que 46.000 menos 45.000 es 1.000, entre 3.000 nos sale que es 0,33. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora tengo la probabilidad comprendida entre 0,33 y menos 1. Pues esto es equivalente a poner la probabilidad de Z comprendida entre 0,33 y menos 1 es la probabilidad de Z menor que 0,33 menos la probabilidad de Z menor que menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que yo la probabilidad de Z menor que 0,33 la puedo encontrar directamente en la tabla de la normal. Pero Z menor que menos 1, no, porque hemos visto que los valores de Z en la tabla están comprendidos entre 0 y 3,9. Entonces, lo que sí sé es que, lo pongo aquí debajo, que escribo de nuevo Z menor que 0,33. Lo que sí sé es que la probabilidad de Z menor que menos 1 es lo mismo que poner que la probabilidad de Z mayor que 1. Y
sabemos que la probabilidad de z mayor que 1 es 1 menos la probabilidad de z menor que 1. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Entonces, ¿cómo calculo? Pues sería entonces, vamos a calcular nosotros la probabilidad, buscamos la normal, la probabilidad de z menor que 0,33 y z, la probabilidad de z menor que 1. Pues vamos a buscar en la normal 0,33 en nuestra tabla. Buscamos 0,33 y vemos que es 0,33, miro aquí, 0,3 y 0,03, nos sale que es 0,6293. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de z menor que 1? Pues miro 1 aquí, 1.0 y 0.0, y nos sale que es la probabilidad de z menor que 1 es 0,8413. ¿De acuerdo? Pues lo ponemos aquí, sustituimos y, aquí sustituimos y decimos que es, ponemos aquí, la probabilidad de z menor que 0,33, hemos dicho que es 0,6293 menos 1 menos, y la probabilidad de z menor que 1 hemos dicho que es 0,8413. Y si calculamos todo esto, pues nos saldrá que es 0,4706. ¿Qué quiere decir esto? Que el 47,06% de los ejecutivos gana entre 42.000 y 46.000 euros anuales. Veamos ahora el apartado C. Nos pide el apartado C de que si se elige un ejecutivo al azar, nos pide calcular la probabilidad de que sus ingresos anuales sean inferiores a 39.000 euros. Es decir, la probabilidad de X, si nos dice que es inferior, menor que 39.000. ¿De acuerdo? Entonces, igual, lo que hacemos es tipificar la probabilidad de que z, hacemos el cambio de variable, menor que, pongo aquí, 39.000 menos 45.000 dividido entre la desviación típica 3.000. ¿Y eso cuánto nos sale? Pues si restáis 39.000 menos 45.000 entre 3.000, nos sale que es la probabilidad de que z sea menor que menos 2. Muy bien. Entonces, si tenemos que la probabilidad sea menor que menos 2, que es un número negativo, es lo mismo que poner esto, que la probabilidad de z menor que menos 2
igual que 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2. ¿Y cuánto vale la probabilidad de que z sea menor que 2? Pues nos vamos a nuestra tabla de distribución de la normal estándar y buscamos 2. Si buscamos 2, fijaos, marcamos aquí 2.0, 0, 0, nos sale que es 0,9772. Pues nos vamos y sería igual a 1 menos 0,9772. ¿Y eso cuánto es? Pues es 0,0228. ¿Qué quiere decir? Que el 2,28% de los ejecutivos tienen unos ingresos anuales inferiores a 39.000 euros. Muy bien. Y por último, este es el apartado C. Por último, vámonos ahora a hacer el apartado D. El apartado D, ¿qué nos dice? Leemos. Nos pide que, sabiendo que la probabilidad de que los ingresos anuales sean superiores a una determinada cantidad, que es del 1%, es el 1%. Es decir, que la probabilidad para que los ingresos anuales a una determinada cantidad es del 1%. Nos pide que cuál es esa cantidad. Vamos a verlo matemáticamente. Decimos que la probabilidad, fijaros que aquí voy a trabajar antes con z, no con x, con z. Fijaos, me dice la probabilidad, lo traduzco al lenguaje matemático, de que los ingresos anuales sean superiores a una determinada cantidad, que z sea mayor que una determinada cantidad que no sé cuál es, pongo C, por ejemplo. Dice que esa probabilidad de que Z sea mayor que C es del 1%, es decir, es 0,01. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos que saber es cuánto vale C. Como dice que la probabilidad de que Z sea mayor que C es lo mismo que poner esto, que la probabilidad de que Z sea mayor que C es lo mismo que poner que 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que C. Entonces, yo lo que voy a calcular es, o lo que me interesa calcular es esto, que es lo que viene en las tablas, la probabilidad de que Z sea menor que C. Y me dice que esto tiene que salir 0,01. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea menor que C? Pues sería 1 menos 0,01. ¿Y eso cuánto sale? Pues es 0,99. Que eso sí viene en las tablas. Vamos a verlo. Vamos a ver qué cantidad, qué valor de Z nos da una probabilidad de 0,99. Pues buscamos 0,99 y vemos que sería 2,33. Fijaros que
no existe, la tabla no aparece el 0,99, pero sí aparece un valor muy aproximado, que es el 0,9901. Sin cometer mucho error, vamos a tomar este valor. No vamos a interpolar directamente, vamos a tomar este valor y apenas vamos a cometer un error de consideración. Entonces, vamos a considerar que es el 2,33. ¿Lo veis? Que es 0,9901. Consideramos que C es 2,33. Pues nos vamos y según la tabla vemos que el valor de C que cumple con esta probabilidad es C igual a 2,33. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos que C vale 2,33, pero estamos trabajando con Z. Yo quiero trabajar con X. Entonces, ¿cómo hago? Pues estamos tipificando. Pues yo tipificando sé que probabilidad de que Z sea menor que X, que no sé cuánto es, que es lo que me piden, esa cantidad es la que me piden, menos 45.000 entre 3.000, estamos tipificando. Me dice que esto que está aquí, fíjate que esta probabilidad que está aquí es 0,99. 0,99. Muy bien. Vamos a borrar que se vea bien. A ver. Vamos aquí de nuevo. Esto es 0,99. ¿De acuerdo? Porque es menor. Y hemos dicho que calculándolo según la tabla normal, esta cantidad de aquí es 2,33. Muy bien, pues ahora sustituimos o despejamos esta ecuación. Es decir, yo sé que, lo pongo aquí, que X menos 45.000 entre 3.000 es 2,33. Entonces, ¿qué hacemos? Pues despejamos y lo ponemos aquí debajo. Decimos que X es igual a 45.000 más 3.000 por 2,33. ¿Y eso cuánto nos sale? Pues si multiplicamos 2,33 por 3.000 y le sumamos 45.000, nos sale que es 51.990 euros, que esa es la cantidad que nos piden.